Perfecto. Continuamos con los arcos dentarios temporarios, ¿sí? Acá, de la misma manera como vimos en los arcos dentarios permanentes, vamos a ver una forma que va a presentar exclusiva los arcos dentarios temporarios. Vemos una forma circunferencial. Entonces, a diferencia de los arcos dentarios permanentes, acá sí o sí va a presentar una forma circunferencial, tanto el arco superior como el arco inferior. Es decir, acá no vamos a ver, digamos, una forma ovoidal, una forma parabólica, etcétera. No vamos a ver, ¿sí? Vean, esta forma circunferencial en los arcos dentarios temporarios, en el arco superior específicamente, pasa por los bordes incisales de los dientes anteriores, por el vértice del canino, surco mesiodistal del primer molar y la cúspide mesiopalatina del segundo molar, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra forma circunferencial. En el arco inferior, de la misma manera, vean, pasa por los bordes incisales de los dientes anteriores, pasa por las cúspides vestibulares del primer molar y por último por la cúspide mesiolingual del segundo molar inferior temporal. Entonces, ya tenemos acá simplemente una forma, que es la forma circunferencial. Tamaño. Cuando vimos arcos dentarios permanentes, también vimos un diámetro transversal y un diámetro sagital o longitudinal, como se quiera entenderlo, ¿verdad? Entonces, ya vimos esos dos diámetros, ¿no? Y si recordamos, decíamos que el diámetro transversal predomina en relación al diámetro sagital, ¿no? De la misma manera, en los arcos dentarios temporarios, el diámetro transversal, es el que predomina en relación al sagital, ¿no? Y si hablamos de superior e inferior, el superior, desde luego que sí, es de mayor tamaño que el inferior. Hasta ahí creo que no tenemos ningún problema. ¿Mm? Sigamos. Posición de los dientes temporarios. Acá vamos a ver a una visión proximal y una visión frontal. Primero empecemos con esta visión frontal. Me están siguiendo, ¿verdad? Están siguiendo el cursor, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. A una visión frontal, todos los dientes, vamos a verlo, a una visión vestibular lo podemos decir también, desde luego que sí, todos los dientes son perpendiculares al plano de oclusión. A ver, vamos a dibujar. Acá está mi plano de oclusión. Entonces, todos son perpendiculares a este plano. Todos los dientes a una visión frontal, vamos a ver que son perpendiculares. ¿Sí? Pero va a existir cierta diferencia a una visión proximal. Como ven acá en esta imagen, este es mi plano oclusal, ¿no? Y estamos viendo puras caras proximales. Acá eran caras libres, es decir, cara vestibular. Acá estamos viendo una cara proximal. Entonces, acá va a existir diferencia en los incisivos específicamente, ¿sí? En los incisivos va a existir una leve o ligera inclinación. Podemos decir que en los incisivos superiores de incisal y vestibular hacia palatino o apical, podemos decir así, ¿no? Esa inclinación. Y en los incisivos superiores aproximadamente es de 6 a 7 grados esta inclinación, ¿sí? En los incisivos. Y en los inferiores, de la misma manera, existe esa inclinación, ¿sí? Y esta inclinación no va a ser tan más acentuada que los superiores, ¿sí? Van a ser de menor acentuación, de 4 a 5 grados aproximadamente, ¿sí? Entonces, para que ustedes se acuerden, fácil, 4 o 5 grados inferiores y 6 y 7 grados los incisivos superiores, ¿sí? Aunque en ocasiones el lateral puede estar ligeramente perpendicular,
como en el canino lo podemos ver, el canino es perpendicular. Los molares de la misma manera son perpendiculares. Entonces, en los únicos dientes que vamos a ver que van a presentar cierta inclinación van a ser los incisivos superiores y los incisivos inferiores. Los inferiores en menor grado que los superiores. 4 o 5 grados los inferiores y 6 7 grados los superiores. Déjenme borrar esto, por favor. ¿Se entiende, verdad? Es decir, casi todos son perpendiculares con excepción a una visión proximal de los incisivos. Arcos dentarios temporarios en el plano vestibular. Aquí vamos a ver en el plano vestibular, es decir, viendo a una visión vestibular. En un principio, podemos decir en un comienzo, existen puntos de contacto, ¿no? Entre pieza y pieza, cuando erupcionan los dientes, ¿no? Vamos a ver, antes de que aparezcan unos espacios que nosotros los conocemos y que los llamamos diastemas, que aproximadamente a los 4 años y empiezan, 3 o 4 años empiezan a formarse esos espacios, ¿no? Entonces, ya van separándose los dientes, ¿no? Entonces, en un principio existe ese punto de contacto, pero posteriormente van a ir separándose. ¿Por qué? Porque el diámetro mesiodistal de los dientes permanentes es de mayor volumen que los dientes temporarios, ¿no? Entonces, eso justifica. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta que si existe falta o ausencia de diastemas, ¿qué nos está indicando? Falta de desarrollo de los maxilares, ¿no? Y en ahí que vamos a tener, de seguro es que vamos a tener un apiñamiento dental, es lógico, ¿verdad? Entonces, en el plano vestibular, recalcando como resumen, en un principio existe la presencia de los puntos de contacto, de la acción de caras proximales entre diente y diente, ¿no? Pero a los 3 y 4 años se van a formar los diastemas y se van separando entre pieza y pieza. Arcos dentarios en el plano oclusal. Cosa muy importante que si recordamos en los arcos dentarios permanentes, hablamos de 2 curvas específicamente. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Alguien me puede, se acuerda de la anterior clase? Hablamos de 2 curvas específicamente. Una anteroposterior y una transversal. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede recordar, por favor? ¿Nos acordamos? ¿Alguien? Una curva anteroposterior, curva de Spee, ¿nos acordamos? Y una curva transversal que dijimos que era la curva de Wilson. ¿Nos acordamos ahora sí? Ok, entonces en los dientes permanentes van a presentar esas curvaturas. Pero cosa muy distinta en los arcos dentarios temporarios, ¿sí? Que esas curvas no están presentes, ¿sí? En el plano oclusal, así como su nombre lo indica, en el plano oclusal son verdaderos planos, es decir, son superficies planas, podemos decirlo, el plano de oclusión, ¿sí? No existe esa curvatura que presentaba los arcos permanentes. ¿Por qué? Acá está el justificativo. Porque el cóndilo no tiene aún relieve y no es necesario que exista esa curva de compensación, ¿sí? Entonces, en el plano oclusal, sí, son verdaderos planos. No presentan curvatura anteroposterior ni transversal para nada. Vamos a ver arcos dentarios de transición. Aquí llamamos arcos dentarios de transición. Ustedes saben de un arco dentario temporario, tiene que cambiar las piecitas dentarias, hay reemplazo de las piezas dentarias por piezas permanentes. Ese proceso hasta que se cambie todas las piezas dentarias, que no exista dientes temporarios, lo vamos a denominar arcos dentarios de transición. Ya. ¿Qué ven? ¿Ven dientes temporarios? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ven dientes temporarios, jóvenes? ¿Me escuchan, por favor? ¿O solo estoy acá? Sí, doctor.
Ok, Sí, dientes doctor. temporarios estamos viendo, ¿no? Y ya ven acá que existe ausencia de puntos de contacto. ¿Qué se llaman estos espacios, dijimos? ¿Alguien me ayuda, por favor? Diastema, doctor. Perfecto, gracias, ¿no? Entonces, una vez que a partir de los 3 o 4 años se han empezado a formar estos diastemas, las caras distales de los segundos molares se van a ubicar en un solo plano, ¿sí? Y este plano se va a denominar plano poslacteal, ¿sí? Plano poslacteal, se va a denominar así. De tal manera que si yo les pregunto cuál es la primera pieza en erupcionar de los permanentes, ustedes me dicen que es él. ¿Cuál es, jóvenes? ¿Qué piecita están viendo acá? Molar, Ya. doctor. Específicamente, las primeras piezas en erupcionar son los primeros molares permanentes, ¿verdad? No reemplazan ni al incisivo, ni al canino, ni a los molares temporarios, ¿verdad? Tiene un espacio ideal, un espacio para él solo, y que es por detrás de los segundos molares temporarios, ¿no? De tal manera que a los 6 años erupcionan estas piecitas, pero vean, esta erupción, porque existe este plano poslacteal, es relación de cúspide con cúspide, ¿sí? Cúspide con cúspide es la erupción, ¿no? Entonces, no tiene la posición que tiene que tener, posición ideal aún, ¿sí? En esta posición empiezan a erupcionar los primeros molares permanentes. ¿Qué ocurre? Acuérdense la cronología de la erupción, por favor, a los 6 años, ¿sí? Seguimos. 7, 8 años. Específicamente a los 7 años, incisivos centrales. 8 años, incisivos laterales. Empiezan a erupcionar, ¿no? Empiezan a erupcionar en esa edad. Pero tengan presente algo, que los primeros molares todavía no han llegado a su posición, al plano de oclusión para nada, no tienen su posición ideal todavía. Siguen, no han llegado a su posición ideal, entonces no están en relación al plano oclusal. Y vean, cuando estas piecitas están erupcionando, los incisivos, ¿no? Tenemos que considerar qué piezas mantienen nuestra dimensión vertical, nuestra oclusión. Estas piezas, ¿verdad? Y muchas veces por eso vemos, por ejemplo, tenemos que ver la gran importancia que es la conservación de los dientes temporarios, ¿verdad? Entonces, todo eso está dado a estas piezas, ¿sí? Entonces, 7, 8 años, sabemos que van a erupcionar a los 7 los centrales, a los 8 los laterales, ¿no? Pero ojo, que todavía no ha llegado a su posición ideal, como le estamos viendo en esta imagen, ¿verdad? Todavía. Y los primeros molares tampoco no han llegado, pero van erupcionando. 9 a los 11 años específicamente. Sabemos que los primeros van a erupcionar de 9 a 10 y los segundos premolares de los 10 a los 11 años. Entonces, en ese lapso de tiempo, cuando empiezan a erupcionar los premolares, ocurren 3 cambios que se van a acordar, por favor. ¿Sí? 1, se mejora el entrecruzamiento incisal, es decir, en los dientes anteriores, se va a mejorar ese entrecruzamiento. 2, comienza a esbozarse o a formarse la curva de compensación, ¿sí? Y además, como ya no existen los molares temporarios, vean, tienden a mesializarse los primeros molares permanentes, ¿sí? Más el inferior, ¿no? Por esta flechita más acentuada que la superior, ¿sí? Entonces, el molar inferior es el que tiende a mesializarse más, con mayor celeridad. Y eso estamos hablando desde los 9 hasta los 11 años. 12 años. Ocurre erupción de los segundos
molares permanentes. De los 10 a 13 años le damos el parámetro de erupción a los caninos, desde luego que sí, ¿verdad? Entonces, van completando lo que es el arco dentario. Y por último, sabemos que el tercer molar, tanto superior e inferior, tiene una cronología de erupción que le damos desde los 18 a los 25, que puede ser aún más, ¿verdad? Entonces, una vez erupcionado todo esto, ya no tenemos desde luego que sin ninguna pieza temporaria, ¿verdad? Y esto ya se convierte en un arco dentario permanente, ¿no?